Bueno, llegamos acá un martes más para seguir conociendo a las personas que ayudan a mejorar la sociedad, a cubrir donde hace falta. Así que hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy general que todos lo tenemos de oído, pero no nos concientizamos tanto, que es el cambio climático. Así que vamos a estar un poquito hablando justamente con la organización Aclimatando para que nos cuenten bien lo que hacen y conocerlos en profundidad. Pero bueno, antes que nada, Marcos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Haciéndole la previa y el aguante a DF, ¿no? Un ratito. Así es, el equipo rojinegro a partir de las 20:45, 20:50 ya lo pueden escuchar por aquí, también televisado hoy por Teis Sport, pero bueno, pueden prender el televisor y escuchar el relato del gran Pascuale, nieto del fundador del estadio. ¿Vos estás como comentarista o solo operás? Yo solo opero. Solo operás. De hecho, ni siquiera opero hoy, me dedico a cocinar. ¿Cocinás acá? Tenemos un hornito. Mirá vos, mirá, preparados ¿cuál es para el menú todo. de hoy? Por ahí me quedo. Y el menú de hoy, calculo que algo sencillo, unas hamburguesas, algo para salir del paso. Algo tranqui. Así es. Bueno, ¿y cómo te llevas con el cambio climático? ¿Con los cambios de clima? No creo que sea algo con lo que uno se tiene que llevar, sino que solamente padecerlo. ¿Vos lo padeces? Y creo que todos lo vamos a terminar padeciendo. Creo que igual es algo natural, o sea, el cambio climático es histórico. Sí, bueno, en los últimos 300 años la humanidad también ha ayudado muchísimo al cambio climático, obvio. ¿no? Pero, ¿y con los cambios de clima en general cómo te llevas? ¿Sos el tipo que llega la primavera y la sufre? La primavera la sufro, sí, pero porque no me gusta ese tiempo de estabilización que tiene, ¿no? Un día llueve, al otro tenés calor, el mismo día tenés varios tipos de clima. Pero después, o sea, ¿sos más un tipo del invierno? ¿Sos un tipo frío? No, me gusta la época concreta, o hace calor o hace frío. No, que llueva, hace calor, frío, Bueno, niebla. quizás acá la gente aclimatando tenga algún consejito para vos. Pero bueno, como dijimos, estamos con Tamara. Ella nos va a comentar un poco mucho, ¿no? Todo lo que hacen y cómo esto nos va afectando y qué podemos hacer también para tratarlo. Así que bueno, primero que nada, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, también agradecer la invitación. Y bueno, como estaban comentando oportunamente, esto del cambio climático, si bien también es algo que padecemos, es algo que también podemos llegar a poder llevarlo adelante y poder mitigarlo de repente, desde acciones tan pequeñas como algo de poder tener un hábito diferente, hasta también poder llegar a incidir de repente en la agenda pública y lograr que esto se lleve a medidas más en serio que puedan trascender, como de repente lo que son las propias políticas y decisiones de un Estado para poder llevar de repente todos sus recursos o poder administrar bien sus recursos y a la vez poder ayudar a que se reduzca la huella de carbono de toda la nación, o por lo menos de esas pequeñas actividades que son las que más generan de repente emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Como ya sabemos, las que son por ahí el tema de agricultura y mismo los propios modelos de producción. Uh-huh. Entonces están como dos debates diferentes donde uno dice, bueno, ¿qué tanto me toca a mí el tema del cambio climático? ¿O qué tan cierto es? ¿No viste que uno siempre asocia con esto de que por ahí es un tema tan lejano que uno piensa, bueno, ¿cómo puedo incidir yo para que eso poder generar un acto o poder revertir la balanza? Sí, que no lo sufrís tanto y por ahí más te quedás con lo que te dicen, no sé, alguien mayor que te dicen, no, los calores antes no eran así, los fríos antes no eran así. Claro, sí. Pero la realidad es que es verdad que no eran así y fueron cambiando con el tiempo. Fueron cambiando y no solamente se trata de por ahí algo tan visible, pero que sí es palpable con un cambio de clima, uh-huh, sino también son cambios a largo plazo. No hablamos por ahí de repente lo que son aumentar el hielo de los océanos, el nivel del mar, perdón, sí, o que se empiece el deshielo de los glaciares y mismo incidir en todo lo que repercuta a gran escala, tener solamente 2 grados por arriba de lo que es, digamos, humanamente lógico, que cuando uno habla de un grado es, bueno, tengo 37 grados y significa que en verano voy a tener más calor y que en invierno voy a tener también calor y que va a ser algo que no se va a ni poder pronosticar, pero no solo es eso, uh-huh, sino que también podemos empezar a hablar de que por ahí pueden llegar a haber otro tipo de consecuencias que por ahí hoy día no son tan asimilables, como esto de que haya más desertificación, de que por ahí los recursos sean más inestables, y ahí empieza como ese panorama medio apocalíptico donde uno dice, listo, no puedo hacer nada, claro, y no, todo lo contrario. Además creo que al ser un país por ahí que no lo sufre tanto, ahora esto me dirás vos si estoy en lo correcto o no, sí,
Pero estamos viéndolo a gran escala, no sé, no somos un país como Haití, que Totalmente. tiene terremotos, tornados, huracanes todo el tiempo, o como parte de Estados Unidos o México. Si bien somos un país que decís, bueno, nos afecta, pero no tanto, y menos acá en Buenos Aires, ¿no? Donde está toda la concentración. Si bien tenemos por ahí alguna tormenta o días de sol, no sé, de una semana entera, 10 días, no nos afecta porque nosotros no nos dedicamos acá en la ciudad a la agricultura, entonces no lo vemos, lo dejamos pasar o no nos pega tanto. Claro, bueno, eso es un buen pie para ver eso, ver las cosas de otra manera. Claro. Nosotros no estamos hablando por ahí solamente de fronteras. Cuando uno empieza a decir ya cambio climático o calentamiento global, que no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Eso no, ya de por sí no son dos cosas que la gente suele asociarlas, sino que por ahí ya hablar el hecho de cambio climático, hablamos de eso que yo te decía, como un cambio completamente gradual y rotundo. Pero por otra parte, esto de pensar que, bueno, no terminan las consecuencias dentro de mi jurisdicción o de mi jurisprudencia, mejor dicho, que es cuando terminan las fronteras. No. Es como, bueno, todas las consecuencias. ¿Te acuerdas cuando estaba el tema de esto, el problema que hubo, se había generado una erupción de un volcán y todas las cenizas habían llegado y nosotros las veíamos acá en Buenos Aires, lo que era todas las cenizas de la Patagonia, Uh-huh. y cómo esos climas, ahí es cuando uno visibiliza, Claro, digamos, cuando las consecuencias de que somos todo uno. Mismos los vientos. Sí, cuando te das cuenta que ahora por ahí se está haciendo más visible porque llega a Italia, Roma, que están con muchos terremotos también, Claro. o como fue el huracán hace poco en Estados Unidos, pero si no, pasan por ahí desapercibidos. Totalmente, aparte de darse cuenta que eso, que lo que afecta a esto que te mencionaba, la actividad económica de un país no solamente es la causa de un perjuicio que se puede generar solamente ese país, sino que también comprende a toda la región. Claro. Entonces ahí también está como el tema de ética y de política que tiene que asumir un Estado por estar también por ahí derrochando o sobreexplotando un recurso que no solamente es de su territorio, sino que es del mundo. Sí, aparte de esto que decías de sobreexplotar por ahí un recurso y hablamos de calentamiento y lo hacemos muy macro, y hay algo que no nos damos cuenta, que es la desertificación, que vos lo mencionaste, y la verdad que afecta un montón. Te diría que afecta mucho más que por ahí que cualquier otra cosa. Claro. Porque el tema de Argentina es un país productor y nos vamos desertificando, no podemos producir, Sí. entonces lo vamos dejando de lado. Totalmente, y es más, hay un dato que dice que el 70% de nuestro territorio, que uno dice, bueno, el gran territorio argentino, abundante y demás, que tenemos todo tipo de climas y geografías, está el 70% en vías de desertificación, que es básicamente esto del tema de que deje el suelo de tener esa biocapacidad que tenía, de ser útil en cuanto a lo biológico, ¿no? Entonces, también uno piensa y decimos, bueno, todo lo que es Sudamérica tenemos los grandes pulmones verdes, que en realidad eso era hace unas décadas. Hoy día es como que eso también se va entrando en cuestionamiento y como que va pasando una transición más de por ahí de pérdida de esos pulmones, o de repente cuestionarnos, bueno, ¿qué tan responsable nos hace eso a nosotros por tener esos pulmones verdes dentro de esa negociación que se hace, como por ejemplo en la cumbre de las conferencias de las partes de las Naciones Unidas, cuando tenemos que hablar y sentarnos a la mesa y decir, bueno, que los países decidan cuáles son sus responsabilidades, obligaciones, y que toman políticas en serio, como decir, no es broma el tema del cambio climático y los grandes jefes de Estado tienen que comprometerse con eso. Uh-huh. Entonces ahora ahí uno dice que sí, ¿no? Hubo como un pequeño avance, ¿no? En ese tema con Sí. todo lo que fue el protocolo de París. Sí. Donde Estados Unidos, China, que son por ahí lo que decíamos al principio, los que más dióxido de carbono generan, los que más contaminan, como que bueno, que se comprometan es un primer paso. Totalmente, son los más industrializados y Sí. los que más generan las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, sí, tienen que revertir la balanza. Desde políticas de acompañamiento a todas esas consecuencias más sociales, como es el tema de migraciones, porque imagínate que empiezan a haber como escasez de recursos, Claro. entonces también tenés ese tipo de problema. O por ahí los que son más las
poblaciones más vulnerables, por ejemplo, lo mismo, ¿no? En cuanto a las condiciones que van cambiando, los que son más vulnerables son por ahí los que menos tienen. Entonces, lo mismo, poder acompañar a esas personas desde ese tipo de políticas sociales hasta políticas, ahí sí que influyen muchísimo más en cuanto a mitigar el cambio climático, como es, por ejemplo, poner un presupuesto común que, bueno, en las Naciones Unidas pusieron un presupuesto común que se llama el Fondo Verde, donde ahí, bueno, tienen que poner cada país un presupuesto en esa negociación. Entonces ahí, bueno, dicen los países en desarrollo, dicen, bueno, pero nosotros tenemos otras prioridades para poder abastecer primero las necesidades básicas y los grandes, y por otra parte tenemos los grandes pulmones verdes, pero también tenemos que acompañar a nuestras poblaciones que están también, no tienen una calidad de vida. Bueno, sí, entonces obvio. Es como que ahí entra una cuestión, un ¿viste? juego medio raro donde por ahí no siempre se comprometen. Entonces eso que vos decías, bueno, sí se logró el año pasado que fue justamente la cumbre de 21, que se hizo allá en París, y bueno, ahí es donde se hizo la primera declaración, que fue a nivel muy histórico, porque nunca se había logrado como ese acuerdo entre los 90 y pico de países. Y por suerte, afortunadamente, se logró, lo cual es como un hito, ¿no? Histórico. Vos decís, bueno, sí, hubo un poco de toma de conciencia. Ojalá que sí, y creo que es parte de compromisos de todos, ¿no? Desde las ONGs, que somos las que más activamos desde ese lado, como acercando todas esas cuestiones más, por así decirlo, científicas antes, que ahora es como tienen que empezar a transmitirse en un hábito. Sí, eso es contar, ¿no? Porque por ahí son términos muy técnicos y, como Totalmente. decíamos, están muy lejanos. Entonces, justamente como decís, la función de ustedes es bajarlo en la realidad. Yo te iba a preguntar, ¿cómo lo bajamos a la realidad? O sea, ¿cómo le explicamos a la persona que nos está viendo, que por ahí no entiende mucho del tema, pero se da cuenta que todos los veranos hace más calor, todos los inviernos hace más frío, o depende de donde estés, el invierno ya directamente no llega? Claro. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se baja a una persona? Bueno, la primera es como también la toma de conciencia. Eso siempre es es como la prevención, básicamente. La toma de conciencia es eso, es saber dónde estás parado para saber cómo tenés que actuar. Entonces, primero esto de poder comprender cuál es tu parte de esa responsabilidad. Hay un dato que es muy copado, muy interesante para poder vos mirarte, digamos, que es el tema de la huella ecológica. No sé si habrás escuchado alguna vez eso, pero es como una suerte de indicador para saber, por así decirlo, y si pudiésemos cuantificar cuál es tu nivel de conciencia con tus hábitos. Okay. Y lo que hace esta huella es decirte básicamente cómo es que cómo le iría al mundo si todos tuviésemos un hábito y un accionar como el tuyo. Claro. Entonces, con esa lógica es que se piensa, bueno, esto es el tema de las huellas de la huella ecológica, que se mide a nivel personal, se mide a nivel región, se mide a nivel país. Entonces, las cosas que se preguntan es, bueno, ¿qué consumís? ¿Apagas las luces? ¿Usás un transporte público? Bueno, todo lo que nosotros sabemos que implica nuestro día a día, claro, ¿no? Sí. Y decir, bueno, con todo eso que vos haces tan conscientemente o no tan conscientemente, ¿cómo nos iría como mundo? Y ahí es cuando te dice, a modo muy gráfico esto, que te dice que, bueno, que si todos tuviésemos ese compromiso ambiental que vos tenés, por ahí utilizaríamos de repente 3,5 planetas. Entonces es como una forma muy gráfica donde vos podés decir, bueno, no tenemos 3,5 planetas, tenemos un planeta y hay que saber administrarlo. Pero creo que el tema de la huella ecológica fue como una gran herramienta que se encontró no hace muchos años como indicador ambiental. Siempre se pensaba como otro tipo de indicadores ambientales, que era eso, ¿no? Como llevar todo algo muy científico, y como que el momento de bajarlo a tu día a día era como, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tanto incide lo que yo hago? Así que, bueno, desde Aclimatandos, que por ahí no pude llegar a comentarlo, nosotros somos un movimiento de jóvenes frente al cambio climático. Entendemos que como jóvenes y como futuras generaciones tenemos que poder incidir en todo tipo de ámbito donde nosotros nos relacionemos. No solamente presentando esto y mostrando, bueno, poniendo la mesa de que tiene que ser un tema a tratarse, no solamente la agenda pública, sino también comprender que se tiene que instalar en el consciente colectivo. Hoy día vos le preguntás a una persona y por ahí esto, ¿no? Como que todavía no lo ve muy lejano el tema del cambio climático, o por ahí dice, bueno, calentamiento global, cambio climático,
no es lo Sí. mismo, o es lo mismo para ellos, y por ahí hay cosas que se escapan a ese consciente colectivo. Y lo que sí nosotros nos dimos cuenta con el tiempo es que hace falta eso, acá por lo menos, ¿no? En Sí, creo capacitar. Claro, creo que también se nota mucho la diferencia en el cambio generacional, donde por ahí si hablas con la gente más grande, nuestros abuelos o incluso nuestros padres, donde, bueno, reciclar, bueno, apagar las luces, usar menos agua, por ahí no está tan presente. Claro. Y si lo ves algo, yo diría en la gente de 20 o incluso un poco menos, el reciclar como que está súper presente, ¿no? El cartón Sí, va sí. en una bolsa y los residuos húmedos van en otra, y las luces que no se usan se apagan, y la tele no queda prendida toda la noche. Pasa mucho en la gente grande, ¿no? Yo me duermo con la tele prendida Sí. y queda toda la noche. Y es como decías vos, es un detalle, pero ese detalle multiplicado por la la cantidad de población que somos. Exacto. Empieza. Yo creo que también, ¿no? Se empieza a notar esa diferencia etaria. No sé si ustedes la notan. Yo creo que sí, en cuanto a esto. Por ejemplo, veo que se ve mucho en el entusiasmo, el empuje de un montón de ONGs que dicen: no voy a esperar hasta que esto siga como está, en el rumbo que sigue estando, solamente esperando que esto siga progresando, porque Sí, digamos que obvio. no tiene un lindo panorama, sí, No, sí la miramos, pero claramente. tampoco es algo que significa, creo que hay una frase muy, muy interesante que dice que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Entonces, creo que todos tenemos que hacer, por más mínimo que sea el esfuerzo, o por más insignificante que uno creyera que es, ¿no? Cuando en realidad realmente importa, como os decía, si lo multiplicás así por un montón de personas. Y por otra parte es esto, como pensar que, bueno, una parte es esto, de entender que lo tenemos que hacer por el ambiente, lo tenemos que hacer por el planeta, también lo tenemos que hacer porque hay que saber empezar a administrar los recursos de otra manera diferente. O sea, uno a veces siente eso, como que es dueño de todos esos recursos, y los recursos son abundantes e inagotables, y sin embargo el poder administrarlos bien permite que también otras personas puedan aprovechar ese recurso. Como la escasez de agua, que no todos hoy día tienen agua, y un montón de detalles así que por ahí uno desconoce. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Que al estar en la ciudad y por ahí no sufrir tanto esos problemas, no los sentís. Quizás ahora lo empezamos a sentir con los cortes de luz en verano, y se empieza a notar un poquito más de esto. Lo decís, ¿por qué hace unos años no? Y bueno, ahí entramos en lo de crisis energética. Claro. Entonces, como que ahí te empezás a dar cuenta, pero si no, teniendo todos los recursos a mano, por ahí pasa muy desapercibido. Algo muy particular que nos pasa a nuestras generaciones es la cantidad de incidencia de los medios de comunicación y de esas herramientas tecnológicas que a nosotros nos permiten organizarnos. Claro. ¿No? Desde Sí, obvio. un Facebook hasta, bueno, todas las redes sociales. Sí, más comunicar, ya sea con algo súper simple, pero está llegando. Está llegando, y está bueno que aquellas personas que los tienen puedan darle lugar a eso. Y bueno, por ejemplo, otra de las cosas que nosotros entendíamos con esto era que, además de poder incidir en esa agenda pública, yendo a reuniones de la Comisión de Cambio Climático de la legislatura porteña, para poder presenciar justamente lo que se proponía y debatía ahí, o mismo fuimos a la COI, que es la conferencia de los jóvenes. Es una conferencia de los jóvenes, así como lo que es la conferencia, la cumbre de las conferencias de las partes de las Naciones Unidas, donde tocan especialmente el tema de cambio climático. Bueno, lo mismo ahí a nivel jóvenes, donde se tocaron, bueno, hace muy poco se hizo ese encuentro donde participaron casi 350 jóvenes, desde facultades hasta instituciones, personas particulares, y se hicieron mesas de debate para determinar y debatir, bueno, todos esos proyectos. Se presentaron proyectos también muy interesantes, y además de presentar esos proyectos serán esas mesas de diálogo, que creo que es lo más importante, ¿no? Esto de empezar a cada uno nutrirse y brindar su opinión. Se generó una declaración a raíz de eso, que fue esa declaración la que también permite siempre marcar un horizonte, un paso más a ese horizonte que todos esperamos, que justamente que se vuelva más consciente todo esto. Sí, quizás esto que vos me decías, ¿no? Tanto hacer una declaración es súper importante, pero también nosotros lo que vimos es de presentar proyectos
la verdad que suma un montón, porque muchas veces la ONG trabaja con el problema in situ, por así decirlo, y se queda ahí en la pequeña concientización, donde muchas veces son los expertos en el tema y que ellos lleven los proyectos a la legislatura porteña o a quien sea. Totalmente. También suma un montón, porque dice, bueno, este es el problema y hay que hacer esto, y quizás no se adopte ese proyecto tal cual, pero se toma conciencia, y más si se presenta desde por ahí la COI, donde tiene un impulso extra. Totalmente. Sí, sería básicamente eso, ¿no? Claro. Como conectar, trabajar en red, generar sinergia entre todos esos actores sociales, donde vos decías eso, ¿no? Bueno, hay una delegación argentina que va en representación de Argentina a negociar a la COP, y por otra parte hay un montón de jóvenes que trabajan intensamente con proyectos justamente muy arraigados al territorio, al día a día, y que son especialistas y que se van especializando también, y que está bueno que de repente todo ese potencial que ellos tienen, todas esas ideas que tienen, que afloran, proyectos y mil cosas, puedan articular con esos grupos, o mismo que puedan tener la posibilidad de que los contengan de repente con sea la legislatura o organismos públicos, ¿no? Eso es muy importante, sí. Buenísimo. Bueno, vamos cerrando este bloque que hablamos por ahí muy general del tema. Pudimos conocer poco Aclimatando, pero está buena esta introducción. Así que hacemos un corte chiquito y después sí hablamos bien de qué es Aclimatando y todos los proyectos que tienen. Estupendo, buenísimo. Bueno, vamos a conocer un poco, ¿no?, qué es Aclimatando. Hablamos un montón de todo lo que, por el tema por el cual trabajan, pero no los conocimos a ustedes. ¿Cómo surgió Aclimatando? ¿Desde cuándo están? ¿Qué es lo que hacen? Y también son como un conjunto de organizaciones que trabajan juntos, ¿no? Sí. Aclimatando surgió más o menos hace 2 años y pico, 3 años. Y como dijiste, surgió como con esa intención y sentido común y compromiso común de varias ONGs que entendían eso, que el cambio climático tenía que empezar a tomar densidad y poder empezar como a materializarse en la toma de decisión y mismo de todos los actores sociales, ¿no? Como comprometernos en ese sentido y comprender que es algo importante. Entonces muchas ONGs, amigas, digamos que entre todos, la gran mayoría de todo el ambiente ambiental, por así decirlo de forma redundante, nos conocemos. Entonces lo que se decidió fue como, bueno, en un encuentro que se hizo en Varadero empezamos como con esa meta común de poder conformar una ONG donde tenga justamente como eje principal y foco poder combatir o mismo empezar a concientizar sobre el tema de cambio climático. Y bueno, habían varias ONGs en ese momento, y mismo yo también tengo mi propia ONG que se llama Seamos Realistas, que es de Zona Sur. Y bueno, es una ONG que por ahí trabaja más con todo lo que es huertas comunitarias y educación ambiental. Y hoy día, bueno, Aclimatando empezó como a trabajar en diferentes ejes, siempre tratando de generar conciencia, capacitar, que es algo, como te decía, que por ahí no lo vemos tanto, como que los pocos cursos que hay o están en inglés o son inaccesibles o son cursos pagos y todavía no es algo que se trabajó mucho. Entonces nosotros lo que primero nos planteamos fue esto de poder brindarle cierta accesibilidad al ciudadano común, de poder empezar a concientizarse de qué es cambio climático, qué es el cambio climático. Aparte hay herramientas muy buenas, como decías antes, esto de poder medir cómo impacta lo que cada uno hace. Claro, como la huella de carbono. Claro, es una herramienta súper creativa que llama la atención y por ahí que no está presente en el consciente colectivo. Totalmente. De decir, uy, la probé, y ya con solo probarla una vez y ver cuál es el resultado, por ahí te hace tomar un poco de conciencia. Bueno, yo la primera vez que me la hice me acuerdo que no era vegetariana en ese momento y no sé, no me acuerdo la cantidad de planetas que consumía, y fue como dejar al menos responder a esos ítems que me preguntaban sobre el tema de alimentación o ciertas cosas en ese sentido, ya me cambiaba muchísimo.
Claro. Que era lo que hablábamos, ¿no? Cómo influye nuestras cotidianidades. Y bueno, lo primero que hicimos esto era como tratar de brindar accesibilidad al ciudadano común, a cursos, a talleres. Difundimos mucho sobre todo ese tipo de actividades, eventos, conferencias, seminarios, talleres online, o mismo nosotros hemos desarrollado desde el área técnica todo un curso de capacitación sobre el tema del cambio climático y química verde, por así decirlo, como para que también, bueno, se pueda acercar todo eso técnico a algo más cotidiano. Otra de los proyectos que estuvimos trabajando era esto, ¿no? El tema de educación. Para nosotros la educación es para todos, para todo y en todo sentido, en toda problemática que siempre existe, la base siempre es la educación, ¿no? Y generamos un proyecto que se llama Copa en mi escuela, que es algo así como la simulación que se hace de la ONU en los colegios. Sí. Bueno, lo mismo, pero también especializado en tema de cambio climático. Claro. Y como que el objetivo de todo eso es poder lograr que el estudiante común pueda también ponerse y mimetizarse con ese rol que es el mismo rol que asumen los grandes jefes de Estado, ¿no? Cuando tienen que llevar adelante esas negociaciones. Y como poder verse en ese rol y poder realmente comprender cómo se genera una negociación y cómo también de repente funcionan ese tipo de reuniones, encuentros donde se hablan y se puede no solamente proponer proyectos, sino también saber, bueno, qué tanto para lo que es la currícula escolar, digamos, implica el tema de geografía, implica el tema de problemáticas sociales, calidad de vida, el tema ambiental, y ahí es como que también lo unís y podés llevarlo a tu realidad, porque si no, si uno se queda por ahí con los contenidos de geografía, sin embargo, cuando uno lo empezás a llevarte vos adelante y mimetizarse en ese personaje de defender vos los derechos, por así decirlo, de las personas, de tus vecinos, de tu país, ¿no? O tu bloque, el bloque que representás de país, ahí ya empezás a verlo de otra forma. Sí, y lleva una investigación por ahí extra, ¿no? De, como decíamos, está lo básico de por ahí buscarlo a cualquier persona que lo pueda entender, y esto que hacen también de por ahí agarrarlos desde la escuela secundaria, cuando uno todavía se va formando en lo que es su día a día, porque quizás si agarrás a alguien más grande de 40, 50, te dicen, no, yo ya consumo así, claro. Y que se dé un cambio en esas personas es más difícil, pero estar desde el principio, cuando uno se va formando, y llevarlos a una investigación extra, también está bueno, ¿no? Porque les mostrás, bueno, el micro es así, vos hoy en día consumís 4 planetas y medio, pero el macro, el mundo en general, totalmente, consume por ahí 200 planetas, ¿no? Por tirar un número. y sí, igual no creo que esté muy lejos, ¿eh? Bueno, te tiro una para que puedas más o menos saber cómo es que estamos. Ponle que un norteamericano más o menos consume casi 7 planetas y medio. Uh-huh. Y por ahí un sudamericano consumirá 3 y pico. Y poner que el límite o mejor dicho, el promedio de todo el consumo que se genera en todo el planeta serán 2, y pico. Y esto es en realidad no solamente pensar, bueno, qué tanto consumo, sino también qué tanto responsabilidad tengo en todo eso, y por otra parte qué tanto tengo, ¿no? Porque el que no significa que por ahí los que estamos generando mucha incidencia o mucho impacto ambiental significa que nos tenemos que completamente dejar de consumir, sino también entender qué tanto hay en nuestra predisposición o a nuestra disposición de recursos. Claro. Por ejemplo, en todos los países que son de Sudamérica tenemos una gran biocapacidad. ¿Por qué? Porque es comparar eso, es comparar la huella ecológica con la biocapacidad. Y en función de esa comparación es que ahí se dice, bueno, entonces sí es más jorobado, es como, ¿entendés? Y esto llevarlo a los colegios, como bien vos decías, es muy importante porque los jóvenes empiezan como a empezar a tomar conciencia de dónde están parados, qué tanto influencian, las decisiones de su país, son los principales multiplicadores, así que como dijiste, es esa cuna donde se genera ese semillero, donde se generan las futuras ideas y las futuras cabezas, por así decirlo, de las personas y futuros ciudadanos que van a estar incidiendo desde
desde su lugar, desde su profesión o donde sea que esté, y está bueno que puedan multiplicar eso, llevar ese mensaje a la familia. Y hoy en día, además de este proyecto, ¿qué cosas más hacen ustedes? Bueno, ahora estamos, además de yendo a participar en mesas de debate y demás que son como lo más importante para nosotros en cuanto a generar un cambio rotundo, además de estar también haciendo estos tipos de talleres y cursos de capacitación. Ahora estamos por ahí también trabajando con un proyecto que se llama Manzanas Verdes, que es cuando se articula un poco también con mi ONG, porque bueno, una de las cosas que vos tenés en cuanto a cambio climático es lograr que se tomen medidas para poder desarrollar y articular y diseñar nuevos modelos productivos desde la parte de políticas de Estado. Por otra parte, generar futuros técnicos y especialistas, capacitaciones, formar a futuros profesionales que puedan empezar también a cumplir esa demanda, que asesore a futuros organismos, a los organismos públicos y a ONGs. Ayudar justamente a que todas las personas de la ciudadanía empiecen a tomar conciencia de eso para que esté en el día a día, ¿no? Y por otra parte, lo que también es importante cuando uno habla de cambio climático es mitigarlo o poder contrarrestarlo con otro tipo de herramientas, como es esto de poder lograr que haya más cantidad de espacios verdes para que capturen más cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, en ese sentido, bueno, el proyecto Manzana Verdes tiene que ver con eso, es pensar cómo es que nosotros imaginamos esa ciudad sustentable en la que tanto estamos trabajando todas esas ONGs, organismos, todos estamos como imaginando esa ciudad sustentable del día de mañana, al menos en Argentina. Por ahí en otros países y en otros continentes ya eso están avanzando y son como nuestro modelo a seguir. Pero acá lo que se ve mucho es que bueno, hay muchas ONGs trabajando desde su lado, y lo importante de entre todos empezar como a pensar, bueno, ¿qué tan lejos estamos de esa ciudad que tanto queremos? ¿Y qué tan lejos estamos? Y yo creo que lo principal es siempre articular entre todos, ¿no? De decir, bueno, que haya techos verdes, que haya jardines verticales en las construcciones, en la infraestructura de una ciudad. No pensar como, bueno, está lo que es la parte rural y la parte ciudad, no, porque el urbanismo sigue aumentando. Sí, o está el parque enorme y después no hay un árbol más. Es el típico debate, ¿no? De tenemos que dejar de consumir, y no hay que dejar de consumir, pues eso es imposible, pero sí, primero, medirnos en ese consumo consciente y también crear nuevos modelos que ayuden a que eso sea de esa manera sustentable. Y por otra parte creo que también es pensar, bueno, que tiene que ser una transformación gradual y ya está siendo una transformación, mismo hoy le estábamos hablando, ¿no? Pero que entre todos veamos de tener que articular juntos para lograr que eso pueda empezar a ya ser palpable y que sea esa realidad. Entonces, bueno, aunar esos esfuerzos, de repente decir, bueno, por ahí nosotros estamos allá en Zona Sur, en Varela, en Florencio Varela, trabajando con lo que es un proyecto de huertas comunitarias, una red de huertas comunitarias, que en cualquier lugar dirían, bueno, es medio utópico, y allá de repente ya es una realidad y tenemos a los vecinos que nos dicen y nos mandan mensajes que quieren una huerta en su plaza, y vos decís, no me dan abasto las manos. Pero sí es posible, y también es como todo eso, ¿no? Que esos proyectos lleguen a institucionalizarse y se vuelvan parte de esas medidas de un municipio de repente, ¿no? O esos proyectos que realmente se quieran promover. Sí, donde en muchos lugares también está la capacidad, ¿no? Por ahí quién lo incentiva, quién lo lleva adelante, pero por decirte, no sé, acá en San Isidro tenemos un montón de espacios verdes que se podrían aprovechar, donde muchas veces, como vos decías, se ve utópico, pero si está bien estructurado, se puede llevar adelante. Claro. Y después, bueno, está esto de que, bueno, vos me decías, se está llevando adelante esto en San Isidro con los espacios públicos, que encima a veces por ahí esos pocos espacios verdes que tenemos tal vez no los valoramos como se debe, ¿viste? Y por otra parte están los grandes reservas, pulmones que cuenta nuestra Argentina y que encima están en peligro, se desmontan. Entonces ahí vos tenés por una parte lo que es respetar la ley de bosques,
a otro nivel tenés, por otra parte, el hecho de lograr que los pocos espacios públicos que tenemos, mejor dicho, los pocos espacios verdes que tenemos, son todas reservas. Entonces, o son reservas o básicamente son plazas. Entonces esa es nuestra gran dicotomía en nuestro modelo de ciudad. Sí, que incluso muchas veces esas reservas o esas plazas están completamente descuidados. Son un espacio verde, pero de verde tienen poco. O por ahí están muy desiertos, por así decirlo, donde tampoco hay árboles, y vos decís, bueno, pero entonces ¿es una plaza o no es una plaza? Y hay que aumentar la cantidad de árboles porque son los que más capturan ese dióxido de carbono, ¿no? Pensarlo desde, bueno, tiene que haber una ley de bosques que se respete, tienen que haber proyectos de reforestación, tienen que haber, huertas comunitarias, claramente, y también se tiene que fomentar eso. Bueno, en esto del proyecto Manzanas Verdes la idea es eso, poder articular con otros proyectos y ONGs que están trabajando en ese sentido. De repente, seguramente has escuchado lo que es la Semana del Árbol. Sí. La Semana del Árbol surgió hace unas ediciones que se hicieron varias veces ya por año, y es algo muy interesante de ver porque incidió muchísimo y repercutió muchísimo para generar esto, ¿no? Como que se planten árboles, se donen, un intercambio constante y muy activo, donde cualquier persona puede recibir árboles de un vivero que lo está donando o del municipio, y todos pueden subir en una plataforma todas las actividades que están haciendo en esa semana, y de repente se donan miles, hasta no sé si hasta un millón de árboles. Y nosotros lo que creemos es que eso se podría hacer no solamente una vez al año, sino que también se podría llevar como un proyecto propio de una Secretaría de Ambiente, tal vez, de que se pueda generar esa interacción constante, o sea, permanentemente, ¿no? Como que ese espacio esté. En este sentido, nosotros empezamos a ver esto de que se pueda armar hasta un vivero forestal comunitario. Nosotros trabajamos con huertas comunitarias, entonces era como mucha gente nos decía varias veces, hacemos una Gratiplantas, que es un encuentro donde se donan plantas, árboles, semillas, y vienen un montón de vecinos para poder generar ese tipo de encuentros donde todos son amantes de las plantas. Entonces, en ese intercambio súper riquísimo, nos dimos cuenta que muchas veces la gente nos decía, ¿sabes que tengo un árbol acá y no sé dónde ponerlo, no lo quiero tirar? Y otra persona nos decía, quiero hacer una plantación en mi plaza que está pelada y me encantaría y estoy sola en el mundo, ¿entendés? Y era como... Sí, y articular todo eso. Acompañarlos, ¿no? Y contenerlos en ese sentido. Y sin embargo, solamente es conectar, es vos que querés los árboles que por ahí no sabés dónde ponerlo, y aquel grupo que también quiere, o de repente personas apasionadas, aficionados que quieren de repente juntarse, hacer almácigos, o ir como hoy el otro día me estaba compartiendo un conocido un proyecto donde hacen eso, van por la ciudad recolectando semillas de los árboles, de las calles, del arbolado urbano. Entonces agarraron esas semillas y empezaban a germinarlas y generar más árboles. Entonces esa disponibilidad de árboles como para poder aumentar ese arbolado, por así decirlo. Claro. ¿No? Más con los árboles que tenemos, ¿no? En la ciudad, que todos tiran semillas, absolutamente todos. Sí, y uno no va mirando como diciendo, no te pones a mirar pero es abundancia que está ahí solamente para ser aprovechada. Claro. Eso fue una idea de generar ese vivero comunitario. Después esto de hacer un encuentro donde un día pueda dar uno de esas ONGs que se encargan de techos verdes, un taller de eso, así como nosotros de huertas orgánicas. Poder generar un banco de semillas comunitario también, y generar esos espacios donde siempre se pueda promover la reforestación. Unir también un proyecto de agroecología urbana, como es lo de las huertas, y más en este contexto, ¿no? Que seguramente sabrás de todo lo que es los agrotóxicos, la preocupación de las personas sobre qué tipo de alimentos estamos justamente comiendo. Hace un par de programas estuvimos también con una organización que se dedica a todo lo que son huertas urbanas, Raíces Urbanas. Ah, mira, no la conozco. Y también hablamos bien en profundidad, ¿no? Del tema de agrotóxicos y
y todo lo que van generando. Bueno, para mí yo no lo veo como muy lejano todo eso, porque nosotros en la huerta de repente cuidamos todo con técnicas agroecológicas y enseñamos eso a los niños de la plaza, ¿entendés? Y siento que esto de que hayan personas preocupándose porque hayan formas no dañinas de cuidar el ambiente, que es lo que genera desertificación, y eso es lo que se genera el tema de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Terminás dándote cuenta de todo, ¿no? Que todo se une y que desde cualquier espacio que se genere es importante que se interactúen con otros. Otra cuestión que estamos haciendo ahora nosotros es empezar a trabajar con universidades. Esto voy a lo de la COP en mi escuela que me había olvidado mencionar, que ya se hizo una simulación, sí, ¿no? Que se hizo en Jujuy, la primera experiencia, que nos fue muy bien y se hizo en un colegio. Y ahora la intención es poder llevarlo también a colegios de capital. Estamos buscando también con quienes estén interesados de poder llevar eso en su colegio, de poder llevar este proyecto de COP en mi escuela, que es una simulación de la conferencia, pero a los colegios. Y esto de las universidades es eso, como comprender también que al menos yo soy estudiante de farmacia y bioquímica. Y en mi facultad están trabajando sobre diferentes grupos de investigación. Viste que la UBA trabaja con diferentes grupos de investigación. Sí, obvio. Entonces hay proyectos que son re importantes, que están pasando dentro de tu facultad y uno desconoce. Y no tenés idea que está pasando eso. Vos sos un estudiante que está cursando, no tenés idea que está pasando eso dentro de tu facultad. Enterarte, ¿no? Qué hacen y poderlo aplicar a lo que es el cambio climático, que muchas veces, y la conservación de los alimentos y todo que va influyendo. Y a partir de todo eso, de repente uno como estudiante puede proponer eso a las autoridades, de repente hacer un seminario sobre temas de cambio climático, con profesores y profesionales que están trabajando ahí adentro dentro de esa institución académica. Así que son varias las aristas que tocamos y todas con el eje de no dejar de hacer, ¿no? Buenísimo. Sí, súper completo. La verdad que está bárbaro todo lo que hacen. Así que buenísima la explicación y más, ¿no? Esto de tener una explicación, tener actividades y poderlos bajar a concreto, que muchas veces es lo que falta en estos temas, sobre todo que se habla muy macro y uno en el micro no lo ve en el día a día de uno y poder impactarlos. Pero bueno, te invitamos a que te quedes a la trivia. Son 5 preguntitas nada más, cortitas, para ir probando un poquito y distendernos y ya dejar de lado todos estos temas que nos van abrumando. Así que te invitamos a quedarte después del corte. Dale, gracias. Bueno, llegamos a la parte de la trivia, ya hablamos de qué es aclimatando, de qué hacen, de todo. Ahora vamos a hacer unas preguntitas como para distender, no te pongas nerviosa. Nosotros lo pensamos para que la gente se relaje, no funciona así, pero es un poquito la idea. Así que bueno, vamos con la primera, Marcos. ¿A quiénes incluye el tercer sector? Tenemos opciones, así que... Cooperativas, empresas de trabajo asociado, organizaciones no lucrativas, asociaciones, me perdí la palabra, y multinacionales. ¿Cómo? Caritativas, ahí está. Estaba como compleja de leer. La segunda, cooperativas, organizaciones no lucrativas y asociaciones caritativas. O la tercera, organizaciones no lucrativas y asociaciones caritativas. Como que fuimos reduciendo, escalonado. La B. Cooperativas, organizaciones no lucrativas y asociaciones caritativas. Es la A. El tercer sector es un sector de la economía y incluye ahí... las multinacionales, que es la que resuena, ¿no? La que no suena, pero va por algunas organizaciones multinacionales también, que son organizaciones y no empresas. Ok, buenísimo. Bueno, vamos con la segunda. ¿Qué entidad no forma parte del tercer sector? ¿Fundaciones, asociaciones civiles o sociedades colectivas? Interesante pregunta. Fundaciones, perdón, no sé. Sociedades colectivas no forman parte. No. La sociedad colectiva es una sociedad de comercio, así como una sociedad anónima, una SRL. Lo que pasa es que yo estudio farmacia, siempre viene alguien, viste, que estudia algo relacionado,
Hay que poner un par ahí, ¿qué es el ibuprofeno? Y Claro, ahí yo te puedo responder Claro, mejor. ahí lo metemos mejor. Vamos con la tercera. ¿Qué significa ONGización? No existe el término y lo inventamos nosotros. ¿Es la capacidad de las ONGs para despolitizar discursos y prácticas? ¿O se llama así a las ONGs que forman parte de una empresa? La A. Vos sabés que todo el mundo contesta la A porque Ya. piensan que somos creativos, pero no, es un término que existe, es una escritora india y significa la capacidad de despolitizar los discursos que tienen las ONGs. Yo tengo como también otra terminología que se llama tecnocracia, Ujú. que es esto de también lo mismo, ¿no? Desde a partir del ONGismo, Sí, por ahí abordar ciertas problemáticas sociales desde eso, desde Sí, el compromiso fuera de un tercero, que Ujú. es completamente valorable, pero que tal vez no lo vuelve como una medida política y de compromiso, qué sé yo, de todo una militancia o preocupación de una ONG o un organismo organizado, ¿no? Así que es sí, más o menos lo justamente mismo. la ONG Es como, tiene esto, ¿no? De quiero hacer algo por la sociedad, pero no me Desde quiero un lugar enganchar. técnico, claro. Sí. Claro. Bueno, vamos con una más. ¿Qué son las políticas públicas? Proyectos y actividades diseñadas por un Estado, diseñadas para un Estado o proyectos que un Estado solo gestiona. Proyectos diseñados por un Estado. Por un Estado. A ver la respuesta. Por fin una. Buenísimo. Así es. Pero bueno, ustedes trabajan igual con esto de presentar proyectos para políticas Claro, públicas. claro. Que muchas veces ahí es medio complejo, ¿no? Porque por ahí no están diseñadas por un Estado, sino que las diseñan Que es desde parte de otro eso lado del ONGismo, ¿no? Sí. y las presentan. Bueno, vamos con la última. ¿Cuándo es el Día Mundial del Medio Ambiente? 15 de junio. Claro, esta había que borrarle las opciones, me parece. 15 de junio, a ver si es 15 de junio. A este no, Sí, si a estaba no mal se eso, podía, estaba al claro. horno. Si estaba mal, la cortábamos del programa. Claro. Pero bueno, así es el 15 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Pero bueno, para ir cerrando un poquito, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Las personas que Buenísimo. quieren ser voluntarios. ¿Hay algún requisito? Quiero ser voluntario y los llamo, les escribo ¿Quieres ser directamente. voluntario? Contáctanos. Es más, es algo que ahora estamos como trabajando más, esto de poder tener una apertura y convocatoria a voluntarios. Como habrás visto, hay como varias aristas y tópicos que tocamos. Sí. Muy diversos, de algo más técnico, de algo más social, algo por ahí más que tiene que ver con esto de incidir dentro de la agenda pública. Y capacitarte, que es lo más importante, ¿no? Uno a veces quiere ser voluntario y por ahí es más hacer que el poder formarse. Entonces nos pueden escribir al Facebook, que es Aclimatando, Ujú. y también hay una página que es también Aclimatando, igual que el Facebook, así que nos pueden contactar por ahí. Buenísimo. Sí, ahí vemos la página y bueno, para trabajar cualquier tema los pueden contactar. Obviamente agradecerte por haber venido. Sabemos Gracias. que tuviste un Un largo viajecito. viaje. hasta Mi acá. huella de carbono no estuvo muy bien hoy. Pero bueno, viniste en transporte público, así Eso que, es algo muy bueno. así que suma. Pero bueno, obviamente también nosotros, la verdad que cada vez que vamos conociendo nuevas organizaciones, nos sorprende todo lo que hacen y todo lo que desconocemos muchas veces de temas que por ahí tocamos de oído, y ver que gente que lo trabaja activamente y cotidianamente está bueno. Así que también felicitarlos por el trabajo que tienen Sí, muchas y gracias. obviamente agradecerte a vos por haber venido. Gracias. Y bueno, lo mismo es entender que el pronóstico y el panorama es muy positivo, más sabiendo que hay un montón de gente preocupada por lograr que esto mejore cada día a día. Buenísimo. Así que Bueno, y nosotros nos encontramos la semana que viene para seguir tratando y viendo estos temas que por ahí desconocemos o que tratamos muy poco, y ver que hay lugares donde nos podemos involucrar y trabajar más. Nos vemos la semana que viene.